Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, estamos por arrancar el webinar sobre herramientas para gestionar el fin de año en tu negocio. Mientras esperamos que se conecten algunas personas más, les contamos un poco cómo funciona la plataforma. En la parte de chat, acá al costadito, van a ir pudiendo poner todas las preguntas. La idea es que puedan interactuar con nosotros, que nos planteen si se sienten reconocidos o alguna gestión de la que vamos a hablar con Pato les resuena. En la parte de preguntas pueden hacer preguntas específicas que vamos a tomar seguramente cuando estemos llegando al final. Y bueno, si quieren cuéntenos desde dónde nos están escuchando. Bueno, ahí César nos está diciendo desde Monterrey, México, perfecto. Buenos días, Ana María. Bueno, son bastantes, Carla, Emiliano, todos. Cuéntenos de dónde nos están escuchando y también un poco, si quieren, por qué el título de este webinar y del evento que tenemos hoy les llamó la atención y quisieron participar. Bueno, en principio soy Yamila González de Toco Broker. Estamos acá con Lu, que nos va a estar ayudando y compartiendo con nosotros desde el chat para poder atender a todas las consultas. Y Patricio Dili, quien nos va a contar ahora un poco de por qué estábamos haciendo este evento en conjunto con él desde Toco. Así que, Pato, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Si querés contarnos un poco sobre vos. Yami, muchísimas gracias. Mi nombre es Patricio, pero prefiero que me digan Pato. Antes que nada, me gustaría saber si algunos de los que están acá estuvieron en el webinar pasado. Si alguien estuvo, pongan en el chat yo. Quiero ver ahí cuántos repitieron, cuántos escucharon la charla pasada. Yo, ahí va, 2, 3. Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que repitan, qué bueno que les haya gustado lo suficiente para verlos de vuelta. Muy contentos nos pone. La idea que tuvimos junto con Yami, con la gente de Toco, era empezar a aportar valor para buscar Toco a su manera, yo también con mis herramientas, darle cada vez más profesionalismo a la actividad. Es decir, que cuenten cada vez con más herramientas, tanto desde el lado de la tecnología, como también con habilidades blandas, con herramientas de comunicación, de coaching, de entender cómo funciona la mente, para ir teniendo cada vez mejores resultados. Con esa idea decidimos armar estos espacios gratuitos, como lo ven, para esto, para que se armen espacios de colaboración, de aprendizaje en conjunto, de que podamos aportar valor entre todos. Así que para que esto sea así realmente, necesitamos que durante todo el webinar, la charla, esté así, el webinar esté así, con mucha ida y vuelta, que hagan preguntas, que comenten, que, no sé, exploten el chat, por favor, así le metemos mucha más onda a este jueves a la tarde. Me parece excelente comenzar así. Realmente no da lo mismo cuando ustedes participan, porque el ida y vuelta es lo que nos permite también poder tomar casos capaz más específicos y siempre hay alguien que se siente identificado con lo que nos pasa. Así que muchísimas gracias, Patos. Empezamos. Les contamos un poco la agenda, qué temas vamos a estar tratando a grandes rasgos en este tiempo con ustedes. Vamos a empezar con algo que creo que nos pasa a todos y más en esta época del año, estando a 2 de diciembre, estamos todos colapsados, con la pregunta de, ¿sentís que no llegás con los objetivos propuestos para fin de año? Qué peligroso el momento de inicio de año cuando nos ponemos objetivos o nos planteamos quizá metas y llega diciembre y es como, no llegué. Bueno, un poco vamos a empezar por esa pregunta. Después, ¿qué consecuencias puede ocasionar toda la incertidumbre que genera en el negocio? ¿Qué es la gestión de las consecuencias? Y vamos a ver cómo abordarlas. La idea es que hoy ustedes se lleven herramientas de cómo poder abordar todo esto que nos está pasando y qué herramientas podemos poner en práctica para poder reenfocar la mente en el negocio. Así que, empezando con la primera pregunta, nos gustaría que nos cuenten si sienten que no llegan con los objetivos propuestos para fin de año y específicamente, Pato, como me dijiste hace un ratito, ¿qué es lo que les genera, no? Quizás sentir que no llegan o cómo. Eso, o sea, primero saber si llegaron o no llegaron con los objetivos que se propusieron a principio de año. Y si no llegaron, me gustaría saber qué les genera ese resultado. Es decir, en una palabra. ¿qué les pasa emocionalmente en una palabra? Me pone así, me genera esto. Queremos ver eso. ¿Llegaron o no llegaron? Primero. Y segundo, ahí va, ya Valeria nos puso angustia. Gracias Valeria por participar, gracias. ¿Qué más? Frustración, otra. Frustración, ansiedad, no llegué, ansiedad, buenísimo. Bien.
¿Qué más? ¿Qué más? Yo soy de la mano de la ansiedad, La ansiedad, donde no, no no, me mucho. doy cuenta que estoy sintiendo ansiedad, pero me sobrepasa un poco. Mira, se repite mucho, frustración, Frustración, ansiedad, ansiedad, sí, son las dos ganadoras. Acá tenemos a alguien que se quiere comer el desesperación, mundo. enojo. Excelente para Mm, Juan. Decepción, bien. Qué bueno que puedan compartir todo esto que nos está pasando. Acumulación de trabajo, sí, es cierto. Fin de año estamos. Bronca, pone también Adriana. Sí, bronca, comilla, que es mi culpa y no de los demás. Ok, vamos a cambiar culpa por responsabilidad. Fuerzas renovadas, nos pone Facu. Qué bueno que estés acá, Facu. Rolando pregunta si queda grabado. ¿Queda grabado esto? sí, queda grabado, después se los mandamos. Y Daniel, que fue gran participante en el último webinar, pone todas las anteriores en inglés. Todo lo anterior, Tipo, nos pasa todo junto. Perfecto. me Es muy encantó. loco, ¿no? Porque cuando empiece el año, que seguramente nos pase, esto de año nuevo, vida nueva, ¿viste? Esta idea de que cuando arranque el 2022 va a cambiar todo y empezamos como con la motivación a pleno y empezamos a dieta y empezamos el gimnasio en 2022 y nos dura un mes como mucho y después volvemos a sentirnos de vuelta como que vamos para abajo, ¿no? Es muy cíclico esto, como que pensamos en general, bien arriba, principio de año, tenemos momentos en los cuales vamos con altibajos durante el año y para fin de año esto de que la energía va decayendo, nos sentimos cansados, si no llegamos a los resultados empieza toda esta ansiedad, esta frustración que están comentando, que está buenísimo que lo puedan comentar así abiertamente entre todo el grupo. Así que gracias por animarse a compartir tanto. Exacto. Bueno, si querés, empezamos, Pato. Manejás vos el inicio de Dale, esta pregunta, que tuvimos un montón de respuestas, así que vamos. ahí va. Entonces, todo esto que nos fueron comentando termina englobándose dentro de lo que es una sensación, una percepción de incertidumbre. La incertidumbre es esa emoción, ese estado que aparece cuando no tenemos confianza en nosotros mismos, no tenemos seguridad, o puede ser que, además de la falta de confianza en uno, también esté esta falta de certeza con respecto a lo que pasa, al contexto. Entonces, cuando yo tengo falta de certeza para con la situación, como acá nos pone Laura, por ejemplo, la situación de mi país, cuando hay algo que nos genera esta falta de certeza, justamente, empieza a aparecer la incertidumbre. ¿Sí? El no saber qué va a pasar, no sabemos si vamos a lograr lo que nos propusimos. Eso, nos falta certezas. Y sabemos que las personas son, el cerebro, en verdad, de las personas es un gran amigo de las certezas. El cerebro busca estar todo el tiempo con lo conocido, con lo cómodo, con lo que ya sabe cómo es y cómo va a pasar. Entonces, estar en un contexto en el cual muchas veces no sabemos qué es lo que va a pasar, empieza a generar todas estas emocionalidades de ansiedad, de angustia, de decepción. Y desde todos esos estados terminamos sin lograr los resultados que nos propusimos. Entonces, vamos a englobar todo esto que estuvieron hablando bajo esta palabra, incertidumbre. Porque la incertidumbre puede que sea con respecto, de vuelta, al contexto o con respecto a nosotros mismos y a nuestra capacidad para encarar ese contexto. Exactamente. Y esto muy importante porque un par de personas también estuvieron hablando de, bueno, situación país, situación contexto, las cosas no cambian, tenemos que cambiar nosotros la visión. Entonces, ¿cómo influye esto en nuestro contexto actual? ¿Cómo influye en el contexto? Es cierto. Es muy loco, ¿no? Yo escucho muchas charlas por mi trabajo, que bueno, es yo soy coach inmobiliario, entonces escucho muchas charlas y en algunas es como que te dicen que no importa el contexto y que solamente que vos podés y hay mucha motivación, hasta incluso en Instagram, viste que en Instagram encontrás cualquier cosa. Mi favorita es la de doble clic si vas a ser millonario. No sé si les apareció alguna vez eso en Instagram, a mí me apareció, Sí, yo ya no lo creo, al principio le sí. daba doble clic, ahora ya no. Pero bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Con esto del contexto. Es importante empezar a percibir y a darnos cuenta de ser conscientes cómo nos estamos relacionando con el contexto. ¿Sí? Y es lo que vamos a conversar ahora en detalle. ¿De qué forma influye el contexto en cada uno de nosotros como agentes? Bien. Aparece muy marcado, sobre todo en estas circunstancias de cambios abruptos, situaciones de crisis, que en el fondo la crisis no es más que cambios repentinos, a los cuales muchas veces no estamos preparados. Esto de la relación entre las circunstancias y los recursos de afrontamiento. Vamos a poner un ejemplo de esto que estamos hablando, de estas palabras un poco raras a veces que aparecen acá. Relación, ¿cómo manejamos entonces
las circunstancias con los recursos que tenemos nosotros para afrontar esas circunstancias. Voy a poner un ejemplo. Si ahora viene una persona, estoy caminando por la calle, y viene un ladrón con un cuchillo y me quiere robar, esa va a ser una situación, una circunstancia que va a exceder por mucho en mis recursos de afrontamiento, en mi forma que voy a tener yo para encarar esa situación. Ahora bien, vamos a poner otro ejemplo. Yo me puse, después de esa situación, a entrenar durante 15 años artes marciales y defensa personal. Entonces, viene esa misma persona, con ese mismo cuchillo, 15 años después, y me quiere robar. Probablemente el resultado sea muy distinto. ¿Por qué? Porque yo voy a contar con otros recursos para afrontar esa situación. Y la situación fue exactamente la misma. Lo que cambió fue qué recursos tengo yo para encarar esta situación. Lo que pasó en esta oportunidad con todo esto de la pandemia es que en general cuando aparecen circunstancias de crisis, la gente ¿qué hace? Automáticamente va a buscar en la caja de recursos que tiene. Es como que tenemos un baúl con todas las que acá guardadas, ¿no? Con todas las experiencias previas que vivimos y decimos, ok, yo el año pasado viví esto, entonces aprendí esto otro. Hace 3 años me pasó que tal situación, entonces aprendí esto otro. Seguramente les habrá pasado que después de una X situación, una negociación, una situación con un cliente, aprendieron algo que después lo pudieron poner en práctica para la próxima vez que les apareció esa misma situación. Entonces, ¿qué pasó ahora con esto de la pandemia? Se dio una circunstancia a la cual muy pocos de nosotros, o diría que nadie, tuvimos una situación similar. Entonces, como no tenemos registro de algo similar en nuestro cerebro, en nuestras experiencias, es probable que en un principio esta circunstancia haya sido mayor. La relación entre circunstancia y recurso de afrontamiento fue desigual. En este caso, al principio al menos, la relación entre las circunstancias y los recursos de afrontamiento fue desigual. O sea que las circunstancias pesaron mucho más que los recursos que teníamos nosotros para afrontar esa situación. Y la incertidumbre aparece justamente en ese momento, cuando empiezo a percibir que las circunstancias son más fuertes que los recursos que yo tengo para afrontar esa situación, ahí es donde aparece la incertidumbre, que trae ansiedad, que trae decepción, que trae frustración, que trae desgano, que trae desmotivación. Visto desde otro lado, la misma situación. Empezamos a incorporar un montón de herramientas, por ejemplo, de marketing digital, y de golpe nos volvemos expertos en el manejo de el trabajo home office y nos volvemos expertos en manejar todo esto, por más que la pandemia nos obliga a estar cada uno aislados o lo que sea. En ese caso, la situación es la misma, pero los recursos de afrontamiento son muy distintos. Entonces, la relación vuelve a ser desigual, pero en este caso tenemos más recursos de afrontamiento. Y en ese caso, ya no vamos a sentir esa incertidumbre frente a la misma situación que antes sí. Esto me parece clave para empezar a identificar cuándo nos aparece la incertidumbre. Y por regla general, cuando aparece la incertidumbre es que estoy percibiendo las circunstancias como más grandes que o los recursos que tengo hoy o la capacidad que yo tenga de adquirir esos recursos, que ahora vamos a hablar un poco más de esto que estamos hablando ahora. Bien, justo ahí Silvina acaba de decir algo que dice el contexto no ayuda por un lado, pero también nos obliga a innovar, a buscar opciones. Claro, tener que ir a buscar esas opciones, como vos dijiste, ese baúl, esa biblioteca de recursos que nosotros tenemos, las situaciones así de circunstancia como las que vos planteaste, a veces nos empujan a ir a un lugar donde hay un montón de recursos valiosos que no hubiésemos ido a buscar si no hubiese sido por una circunstancia. Es como que, bueno, un poco la frase de crisis-oportunidad no siempre es en un contexto hermoso, o sea, incluso lo que pasó en la pandemia fue como una obligación un poco complicada, pero bueno, también nos empuja siempre a ir a un lugar mejor, ¿no? Sin duda, sin duda. Y con esto que nos impulse a ir a un lugar mejor, Griselda recién comentaba, vio en el chat, buscar mejoras para el año que viene. Cuidado con buscar mejoras para el año que viene, porque podemos caer en esa trampa de, sí, 2022, chip nuevo, lo que sea. Buscar mejoras para allá, para dentro de 20 minutos, para cortar este webinar y hacer las cosas un poquito mejor. Así que está buenísimo escribir por mejoras, pero que sean ahora mismo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a buscar. Que empiecen hacia el final de este webinar a llevarse por ahí algunas ideas, algunos conceptos, algunos pasos a seguir como para que podamos empezar hoy mismo a elevar esos recursos de afrontamiento que tenemos. Pero, justamente como decía Lu en el chat, la clave, ya lo vamos a ver también más adelante, es identificar lo que nos está pasando. Identificar que sí, que por más frase motivacional que veamos, que por más que sepamos
Porque una cosa es lo que decimos que sabemos, una cosa es lo que piensa la mente, otra cosa es lo que nos pasa en el corazón. Si yo digo, sí, las circunstancias adversas son la oportunidad para crecer, pero me encuentro con ansiedad, me encuentro con incertidumbre, me encuentro con frustración, significa que no estoy terminando de aceptar lo que está pasando. ¿Está bien? Esto es algo muy importante, para no caer en una charla que se viva solamente desde la cabeza. Porque acá, de vuelta, lo que pasó en el encuentro pasado, tenemos que buscar un encuentro en el cual nos incomode un poquito. Que no quede solamente en la frase motivacional de, sí, hay que salir de la zona de confort, hay que estar un poco incómodos. Ya lo sabemos eso. Ahora, identifica ahora mismo si te está pasando todo esto de la ansiedad, de la incertidumbre, de la frustración, es que probablemente al día de hoy los recursos de afrontamiento que tengas no te están alcanzando para lograr los resultados que querés. Es así. Y sé que esto puede incomodar a algunas personas, puede molestar, y acá es donde siempre digo, mi trabajo no es decirles que está todo perfecto, sino simplemente hacerlos ver en qué áreas podemos mejorar un poquito más, en qué áreas podemos mejorar tanto en lo que hacemos como quienes estamos siendo nosotros para trabajar esa situación. No sé si Avancemos. les está pasando, pero a mí, perdón, Pato, pero yo estoy siendo coacheada en este momento, no sé si se dice así. A mí me acaba de pasar cuando estabas diciendo eso de, ok, hice como un recheck en mi cabeza de la circunstancia de lo que a mí me esté pasando a nivel personal o profesional indistinto. Tengo los recursos de afrontamiento para, o sea, el nivel de porcentaje que vos dijiste, ¿no? Cuando la circunstancia es mayor al recurso o el recurso mayor. Siento que hay cosas que a veces me pasan que me generan ansiedad o angustia y las cosas que dijeron acá los participantes o incertidumbre, como dijiste vos, que muchas veces tengo los recursos para afrontarlo. Y lo importante, como dijiste hace un ratito, es primero que nada hay que detectar que está pasando algo y que me tengo que encargar, digamos, que tengo que decidir afrontarlo, porque si no voy a seguir en un círculo vicioso o en un loop de ansiedad y frustración. Como que siento que hice ese recheck de, ok, ¿qué recursos tengo para afrontar lo que me está pasando? No sé si a alguien le pasó lo mismo. Bueno, ahí están poniendo bastantes comentarios a nivel Acá me están contexto comentando esto de la situación del país. Siempre, 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 siempre aparece este comentario, sobre todo en Latinoamérica, porque también tuve la suerte de coachar en una inmobiliaria en Miami y no les pasaba, no les pasaba. Así que es una entiendo situación muy que, diferente. entiendo que sí, que la situación puede que sea diferente. Entiendo que la situación puede que sea diferente. Bueno, es diferente. Ahora vamos a seguir indagando sobre todo esto, sobre dónde estamos haciendo foco. Si estamos haciendo foco en las circunstancias y en cómo el país está para atrás y el dólar está con una inflación tremenda y el tipo de cambio y el Sí, mercado y la eso gente. no va a dejar de pasar, además. Vamos con otra pregunta. Les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Hay agentes que están teniendo éxito en este momento? ¿Hay agentes que están teniendo éxito en este momento? Pongan sí o no. Sí, ahí Daniel nos pone sí. 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 Lo que vimos en el webinar pasado, todo parte de la mentalidad. Es decir, las acciones que están haciendo parten de la mentalidad. Lo habíamos visto en el encuentro pasado. Era, pienso, según lo que pienso, me emociono. Según la emoción, actúo. Según la acción, tengo resultados. Según los resultados, confirmo la creencia. Entonces, si yo creo que el mercado está complicado, probablemente estoy haciendo mucho foco en las circunstancias. Estoy poniendo el foco afuera. Cuando pongo el foco en afuera, pierdo poder, entonces digo, claro, la situación está complicada. Como creo que la situación está complicada, la emoción es de ansiedad, de desgano. Entonces la acción pasa a ser una acción sin fuerza y confirmo esa creencia inicial. Upa, ¿Qué ¿y termina esto? pasando entonces? ¿Qué termina pasando? ¿Qué termina pasando? Estrés, distrés, eustrés. Estrés, distrés, eustrés. La gente en general conoce la primera palabra, pero no así las otras dos. En general hablo. Hay algunos por ahí que estuvieron un poco de neurociencia y quizás saben, pero en general conocemos la primera palabra. Ahí Laura nos pone, ¿qué es eso? Gracias, Laura, por preguntar. ¿Qué es eso? Incluso yo el otro Primero, el día estrés, ¿es bueno o malo? te conté una situación que te dije, siento que estoy estresada y después me hiciste dar cuenta que no era estrés, era distrés. Entonces, está bueno que sepan bien la diferencia para entender dónde atacar, ¿no? O dónde ocuparse más de lo que nos está pasando. ¿El estrés es bueno o malo? ¿Qué creen? A ver, pongan bueno o malo. Comenten, comenten. Queremos ver qué les pasa cuando están estresados. Malo, ponerse bueno, pone Gabriel malo. Ahí va. Estamos peleando si es malo, bueno, malo, malo. Hay bueno y Sí, malo. Hay bueno, es supongo que el que no necesario, es pésimo. bueno se Me puede tomar encanta. como motor de algo, ¿no? Pero depende hasta dónde lo dejes ir.
Bien. Malo, bueno. Te pone Depende. creativo, Malísimo. Depende. Alto ahí en el chat. Depende. ¿Depende te de qué? mantiene alerta. Fíjense esto. Hay dos tipos de estrés. Por un lado tenemos el distrés por un lado, que es esa carga de estrés que muchas veces me paraliza, hace que me sienta justamente cansado, pesado, que no puedo tomar acción o que todo lo que hago no alcanza, no es suficiente. Tengo mucha rumiación mental cuando estoy con distrés. Entonces, la palabra distrés es lo que la gente típicamente conoce como estrés. Pero pocos saben que también tiene un lado positivo, que es el eustrés. Para yo tomar acción, para iniciar algo, tengo que tener una mínima carga de estrés que me impulse a tomar esa acción, porque si no estoy con ese mínimo estrés, no estoy con esa mínima carga de energía, probablemente no me mueva donde estoy. Entonces, está bueno empezar a resignificar esto del estrés para empezar a identificar cuándo me aparece distrés y cuándo me aparece el eustrés. Como les Bien, digo, siento en que tengo general, ganas de sí. tomar nota de esto que estás diciendo. En general, repito, la gente confunde estrés con distrés, con esto de sentirse sobrecargado, que ya no da más, que es fin de año, que dicen, estoy estresado. En verdad estoy distresado, sería como algo súper específico. Si nosotros aprendemos a gestionar lo que nos está pasando, aprendemos a manejar esto de la relación entre las circunstancias y los recursos de afrontamiento, probablemente aparezca el eustrés, esa carga de estrés positiva y necesaria para tomar acción, para moverme, para hacer que las cosas pasen. Porque si yo no tengo el eustrés, caigo en una apatía, caigo en el desinterés, caigo en no hacer absolutamente nada. Entonces me quedo quieto en el lugar porque no tengo nada que me impulse a tomar acción. Lo primero entonces es siempre ir identificando esto de, en la filmina pasada, primero, si creo que la situación me está excediendo a los recursos que yo tengo que afrontarlo. Porque también les voy a decir algo que probablemente acá pierda un par, probablemente no les guste lo que voy a decir, y lo sé, y me hago cargo, pero todos los que pusieron acá en el chat, que la situación, que por culpa de la situación estamos como estamos, es porque no tienen los recursos para afrontar esa situación. Porque repito, así como preguntamos si había gente que tenía resultados en este momento, la respuesta era sí. Hay agentes que sí tienen resultados en este momento. Y la situación es la misma. Pero ¿qué pasa? Cuentan con otros recursos de afrontamiento. Y son esos recursos los que los hacen tener mejores resultados. Tener mejores resultados. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, de cómo podemos identificar esta situación y mejorar nuestros recursos para afrontar lo que nos pasa. Porque si nos quedamos acá hablando del contexto del país, del dólar, no va a servir de nada. Lo que vamos a buscar acá es que podamos mejorar nuestros recursos de afrontamiento. Bien, Este es el perfecto. círculo vicioso, entonces, que nos termina pasando. Es el círculo vicioso que nos termina pasando. No tengo resultados, la situación donde muchos puede que se encuentren hoy. Se frustran, no se sienten del todo bien, aparece la decepción, aparece la desmotivación, la ansiedad, y probablemente desde la ansiedad no estemos accionando al 100%. O no estamos haciendo todo lo que podemos, o si estamos haciendo todo, no lo estamos haciendo con la carga de entusiasmo necesaria para tener los mejores resultados. Y esa consecuencia de la ansiedad, de la frustración, hace que no tengamos los mejores resultados. Entonces confirmamos la creencia inicial y se vuelve este círculo que se retroalimenta de no tengo resultados, me frustro, no acciono al 100, no tengo resultados. Nos termina pasando mucho. Y esto, ojo, también funciona del lado contrario. Pero ¿qué pasa? La gente que lo hace funcionar, no empieza por los resultados, empieza por la creencia. Empieza por decir, ok, la situación está como está, el dólar está como está. Ahora, ¿cómo puedo empezar a elevar mis recursos de afrontamiento? Cuando yo empiezo a sentir que los tengo o que los estoy adquiriendo, ahí es donde empieza una emoción muy distinta, que empieza lo que es una motivación, un compromiso, un enfoque. Me empiezo a sentir distinto. Cuando me empiezo a sentir distinto, las acciones cambian. Y cuando cambian las acciones, probablemente llegan otros resultados. Pero como consecuencia de trabajar sobre mí. ¿Y cómo es el trabajo en mí? Primero, identificar, sí, hoy en día el contexto me está ganando. Hoy en día las circunstancias me están ganando. Hoy en día me está pasando eso. Las circunstancias están más arriba que mi capacidad de afrontarlo. Como me pasa eso, no tengo resultados, entonces me frustro y no acciono al 100. Ese es el primer paso, reconocerlo. Si no lo reconocemos, si no nos hacemos cargo de esto que nos está pasando, no vamos a poder hacer nada distinto.
primero y principal, reconocer que la situación hoy en día nos está ganando. Y no está mal, no está mal. Es simplemente lo que nos No, está no. pasando. Incluso es lógico. Supongo que cuando vos empezás capaz que me adelanto, Pato, empezás a detectar los recursos de afrontamiento que tenés y los que no tenés, entendiendo que, bueno, listo, ya está, me ganó o me está ganando en este momento, ¿no? La circunstancia es mayor a mi recurso de afrontamiento. Ahí es donde arranca, ok, ¿qué recursos necesito? Por ende, ¿qué recursos voy a ir a buscar, ¿no? Para que empiecen a formar parte de mi cartera, de mi baúl, como dijiste vos, esos recursos. Totalmente. Si nos quedamos solamente en decir que hay que mejorar y hay que elevar los recursos, quedaría como muy vaga la conversación esta. Así que vamos a llevarlo hacia eso, hacia la parte de los recursos propiamente dicho. Pero lo primero es identificar todo esto que estamos hablando como para que cuando empecemos a hablar de los recursos no caigamos en la trampa de decir, bueno, sí, yo puedo sumar recursos, pero igual la situación está como está. Igual el dólar está como el dólar. El encuentro pasado les había contado esta historia de Aristóteles de Onassis, que era este empresario de 1900, que post Primera Guerra Mundial, el tipo, ¿qué pasó? Vio que había una cantidad de buques tremenda que se habían construido por la guerra, y los buques salían muchísimo dinero de mantenerlos, y la gente que tenía buques perdía dinero, pero de forma tremenda, no paraban de perder dinero día tras día. Aristóteles de Onassis lo que hizo fue identificar la situación, y en la misma situación donde todos pensaban que era una crisis y que si tenías un buque estabas completamente perdido, él lo que hizo fue visionar, pensar a futuro, y se dio cuenta que cuando la situación posguerra terminara, después de la guerra había quedado un mundo muy internacionalizado. Los estadounidenses querían pizza de Italia no sé, los alemanes querían algo de Estados Unidos, era todo mucho más globalizado. Entonces, él percibió esa misma situación y lo que hizo fue comprar todos los barcos que pudo para empezar a usarlos como sistemas de mensajería de productos y de cartas también. Y se volvió el hombre más rico del mundo, con la misma situación con la cual todas las personas estaban quejando y todas las personas estaban muy seguras de que el contexto era tremendo y que era el peor y que era una situación posguerra mundial, o sea, una crisis tremenda. Con la misma situación, lo que hizo Aristóteles fue pensar completamente distinto al resto. Identificó que no es un hecho que había una crisis. El hecho es que el dólar está a 200 pesos. Eso no significa que sea una crisis. Podemos encontrar la vuelta, pero tenemos que empezar a identificar todo esto. ¿Quiénes estamos siendo nosotros hoy? Y si la persona que estamos siendo hoy nos alcanza o no. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora a continuación. Bien, dos enemigos, lo que me pasa y las circunstancias. Bueno, como dijimos recién, el primer paso es, como puso Lu ahí, reconocer las situaciones, identificar qué es lo que me pasa. Y ahora Mira, estamos planteando que si, son enemigos, entender las si nosotros circunstancias. nos quedamos atrapados en que la situación del país es una cagada, vamos a tener dos enemigos. Lo que nos pasa y las circunstancias. Es decir, que nos vamos a pelear con el país, nos vamos a pelear con el país, nos vamos a pelear, y vamos a estar todo el tiempo diciendo, no, es que el dólar, es que los clientes, es que la zona que tengo, es que vamos a encontrar un montón de... ¿Vos sabés, Yami, cuál es la primer profesión más habitual en Argentina? No, ¿cuál es? La segunda son abogados. La primera es quejólogos. Somos quejólogos acá. Nos quejamos de todo. Psicólogos, me encanta. Nos quejamos de todo. Entonces, veo muchos ¿Tenemos quejólogos con qué? en el rubro. Veo muchos quejólogos. ¿Qué pasa? Nos quejamos de las circunstancias, entonces nos peleamos con las circunstancias y nos peleamos con lo que nos pasa. Entonces, para no identificar lo que me pasa, para no aceptar y decir, sí, hoy en día el contexto me está ganando, me peleo y digo, no, esto sí, está bien, estoy con frustración, pero porque el contexto es una cagada. Entonces no termino de aceptar que soy responsable de lo que me pasa y termino como doblemente frustrado. Me frustro por lo que está pasando y porque no tengo resultados y también me peleo porque no me gusta sentirme así. Entonces, tengo estos dos enemigos. Soy yo mismo mi propio enemigo y también las circunstancias son mis enemigos. Entonces estamos peleando Sí. todo el tiempo por todos lados. Estamos en modo pelea. Además, Los, como muchos ponen dijiste acá, los antes, psicólogos. todos los que estamos participando acá vivimos en Latinoamérica. Entonces, la realidad, como dijiste antes, se vive una situación en donde si querés dedicarte a ser quejólogo, podés hacerlo y tenés un montón de material, digamos, para estar todo el tiempo quejándote, porque Latinoamérica no vive una situación de
¿viste? Países donde no Total. pasen las cosas que pasan acá, primer mundo y demás. Entonces, Totalmente. Y acá donde les doy la bueno, derecha a los agentes que dicen, sí, entiendo que el dólar está así y que si nos queremos quejar, es cierto, este país nos va a dar las mil y una razones para quejarnos, pero también nos va a dar un montón de razones para estar agradecidos. Y no las vemos, no las percibimos. Es muy interesante eso. El otro día escuché una charla en la cual un orador, una charla TED, Juan Bautista Segons, la charla dice, solo cambié mi actitud y todo cambió, buenísima, preguntaba con una palabra cómo describirían la situación del país. Y todos decían, así, frustración, nada, infelicidad, pelea, un montón de palabras por el estilo. Y cuando le preguntó a la gente de la sala si ellos se consideraban personas así, dijeron que no. Entonces, caemos en estar todo el tiempo buscando en el afuera lo que pasa. Uy, se me fue un poquito la conexión. no, Ahí estás bien, te volví, ¿no? escuchamos. Ahí volví. Bien, Nunca te fuiste. caemos en quejarnos de todo. Me apareció un cartelito ahí de que se me dio la conexión. Caemos en quejarnos de absolutamente todo. Y no nos damos cuenta que hay un montón de otras cosas por las cuales podemos estar agradecidos. Ya el hecho de estar conectados hoy, aprendiendo, es algo para estar agradecidos. Y es una forma de empezar a reconfigurar la mente para buscar oportunidades y no tanto situaciones para quejarnos. Porque, repito, es cierto, Argentina te regala muchas oportunidades de queja. Lo que nosotros tenemos que buscar es cambiar el chip para encontrar las oportunidades de agradecimiento. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso. ¿Por qué? Porque reconocer lo que te pasa mejora tu desempeño. Con esto de los dos enemigos de la situación y lo que me pasa, me termino convirtiendo en ese quejólogo. Pero ¿qué pasa? Está estudiado científicamente que desde la queja empeora nuestro desempeño. Es decir, que si yo tengo que ir, ustedes en esta semana, estos 15 días que vienen, tienen que ir a atender clientes, tienen que ir a captar propiedades, tienen que ir a prospectar y tienen que vender, lo van a hacer peor si se están quejando todo el tiempo. Está estudiado científicamente, lo van a hacer peor. Y si no les gusta esta sensación de ansiedad y de incertidumbre y de frustración, lo van a hacer peor. El primer paso es decir, sí, me siento frustrado. Sí, al día de hoy la situación me está ganando. Me está ganando. A mí me pasó, sobre todo el año pasado, en plena cuarentena me pasó. La verdad que trabajaba mucho por 2 mangos y me estaba ganando y no encontraba forma de esto, de hacer de lograr tener los resultados que quería. Me pasó muy concreto con una coach que veía en Instagram que crecía, pero no paraba de crecer y la veía un día tenía 3.000, al otro día tenía 5.000, al otro día tenía 10.000, al otro día tenía 30.000 seguidores. Era una locura cómo estaba creciendo. Yo estaba en modo quejólogo. Y la situación era la misma para ambos. Era ¿qué diciembre? Vacaciones de invierno del año pasado. Estábamos en plena pandemia, encerrados completamente. La situación creo que nunca fue peor el contexto como fue en ese momento. Yo me estaba quejando a no más dar. Y esa misma persona, con la misma situación, lo que hizo fue elevar sus recursos de afrontamiento y tuvo resultados, pero espectaculares, en una situación donde pocos los tenían. Entonces, el primer paso siempre, siempre, siempre es decir, esa herida narcisista que muchas veces nos cuesta, que es decir, sí, hoy en día no cuento con las herramientas necesarias. Me puede pasar. Hoy en día me está faltando. Y eso me hace sentir frustrado, me hace sentir angustiado. Estoy así. El primer paso es reconocer lo que nos pasa, siempre. Me encanta esto que está diciendo Florencio, que es una gran frase que depende cómo le cambies alguna palabra, puede sonar diferente. Argentina nos permite desafiarnos, dice Florencio. En vez o sea, transformó la queja, que, bueno, nosotros acá estamos desde Argentina, igual pasa en un montón de países, de que todo el tiempo es como que todas las mañanas ves alguna noticia y decís, no, basta, por favor. Pero si lo ves de esta manera, como lo plantea Florencio, me parece que cambia la frase a una connotación un poco más positiva, ¿no? De todo lo que estamos hablando. Totalmente, es que es eso. Con una pequeña palabra podemos cambiar completamente nuestra realidad. Hay un ejemplo que me gusta mucho que siempre pongo, que es esto de, si yo digo, por ejemplo, voy a salir a buscar clientes, voy a estar siempre buscándolos. Ahora, si yo digo voy a ir a encontrar clientes, los voy a encontrar. Ya mi discurso cambia. Hasta las más pequeñas palabras que usamos modifican nuestra conducta. Tenemos que ser muy conscientes del lenguaje que estamos haciendo. Porque el lenguaje literalmente crea realidades. Vamos a esto. Yami, por favor, levantá la mano. Lo que acaba de pasar es que se creó una realidad nueva a partir de solamente mi lenguaje. Yo con solamente hablar pasó algo que de otra forma no hubiese pasado. Si yo no hubiese dicho nada, vos no hubieses levantado la mano. Entonces, tenemos ese poder de crear la realidad que queremos con las cosas que decimos, pero muchas veces no somos conscientes de ese poder que tenemos.
y en la que nosotros seguimos haciendo mucho foco en todo lo que está pasando, lo que hacemos es crear esa realidad. Al decir todo el tiempo que el país es imposible, que no hay clientes y que no hay dólares, lo que hacemos es crear esa realidad. Ahora vamos a ver por qué las neurociencias, esto lo vamos a ver más adelante, pero ya les dejo la intriga. ¿Por qué las neurociencias avalan esto que estoy diciendo? Porque a veces puede pasar que queda como esta charla motivacional de sí, tenés que enfocarte en lo positivo. Vamos a ver por qué para el cerebro es importante empezar a tener en claro todo esto que estamos hablando. Me gusta eso, me interesa. Uy, herramientas para poner en práctica. Enfoque y aprendizaje. Ya leo la palabra enfoque y leo la palabra aprendizaje y ya siento que me voy a llevar tarea directamente. Te vas a llevar tarea. Y todos los que están acá presentes también se van a llevar tarea. Como dijimos, la idea no es solamente hablar de la situación, del contexto, o que solamente quede en bueno, hay que mejorar los recursos de afrontamiento, sino empezar a indagar un poco más, porque puede que si quedamos solamente en tenemos que mejorar los recursos de afrontamiento, puede que muchos no sepan cómo empezar a encarar esa transformación, cómo empezar a elevar esos recursos de afrontamiento. Vamos a hablar y entre todos vamos a construir cómo podemos justamente eso, trabajar sobre nuestros recursos para encarar la situación de la mejor forma posible. Y hay dos herramientas, después vamos a ver alguna más de regalo de Yapa, pero hay dos concretas que vamos a empezar a conversar ahora. Una es el enfoque y otra es el aprendizaje. Vamos por la primera. ¿Cómo enfocarnos en nuestro negocio? ¿Cómo enfocarnos en nuestro negocio? Es probable que todo esto que estuvimos hablando, haga que no nos sintamos del todo enfocados. Es probable que desde la frustración, desde la ansiedad, desde la desmotivación, desde la incertidumbre, no estemos tan enfocados como podríamos estar. Y acá vamos a empezar a trabajar sobre eso, sobre reenfocar nuestra atención en el negocio. Correrla de ese lugar en el cual me convierto en un quejólogo para, en vez de poner el foco en el afuera, ponerlo en el adentro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me está yendo? Si empezar a ser agentes profesionales. ¿Qué significa ser agentes profesionales? Trabajar con procesos y evaluar esos procesos. Porque es normal quejarme, pero no es tan normal decir, pará, yo ya sé que este mes tuve tantas llamadas por día, tantos mensajes por día, que de tantos mensajes necesito este porcentaje para captar una propiedad. Es decir, esto es lo que vamos a buscar en estos espacios, de hacer cada vez más profesionales. Y muy pocos agentes tienen procesos establecidos y a la vez miden esos procesos. Entonces, esto de reenfocarnos sirve para evaluar los procesos que estamos teniendo nosotros como negocio. Primero, punto número 1. ¿Qué acciones nuevas podés empezar? ¿Qué cosas que no estás haciendo podés empezar a hacer? Acá me gusta siempre poner el ejemplo de TikTok. Muchos, cuando pregunto, en general, muchos les falta abrir el TikTok, por ejemplo. Y ahí es donde me dicen, pero TikTok, vos decís, ¿vale la pena abrir una cuenta de TikTok si son gente más joven la que está en TikTok? Y ahí les digo dos cosas. Primero, si querés construir un negocio con visión, o sea, a largo plazo, tenés que empezar a generar relaciones con gente joven, porque va a ser la gente que el día de mañana te va a comprar. Entonces, si estás en esto para que funcione y estás en el largo plazo, esto es un ejemplo de una acción, hay muchas más que puedes empezar. Abrite una cuenta de TikTok, básico, porque encima podés compartir el mismo contenido que subís a Reels. Y si no estás subiendo Reels, empezá a subir Reels. Y segundo, la gente también Incluso me dice, para sacarle el miedo a TikTok, que pasa mucho y es entendible también, TikTok como cualquier nueva herramienta, a veces no tenés que bajarte TikTok para subir contenido o para tener TikTok, tener una cuenta y entender quizás lo que suben otros también te va como medio nutriendo de cosas que puedes hacer y te va dando datos, digamos, de los videos que puedes subir. totalmente. Y lo que tienen las redes, que ahí es donde tenemos una oportunidad que hace 10, 15, 20, 30 años no estaba, es que hay una potencialidad de conexión tremenda, de conectar entre las personas. Puedes conectarte con gente de todos lados. ¿Y qué pasa? Volviendo con este ejemplo, ¿no? de TikTok. Digo, la gente acá veía que ponía que el tipo de cambio, que la situación del país. Hay muchas personas, por ejemplo, en TikTok, gente joven que laburan como programadores, que trabajan como programadores o en temas de computación, que cobran en dólares y que tienen muchísimos ingresos. Y son gente que por ahí, de golpe, empiezan a mudarse, empiezan a ir a su primera casa o empiezan a buscar oportunidades de inversión. Entonces, las oportunidades están. El tema es dónde nos estamos enfocando.
¿Qué acciones nuevas podés empezar? ¿Qué acciones nuevas podés empezar? La segunda dice hacer hincapié en mejorar las ya existentes. Esto que hablamos de evaluar las acciones que estamos teniendo hoy en día para ver, ok, estoy llamando a tanta gente por día. Bueno, por ahí tengo que mejorar la calidad de mis llamados. Por ahí cuando llamo a dueño vende, siempre me dicen las mismas objeciones y no sé cómo revertir esas objeciones. Conozco mucha gente, vi muchos agentes que trabajan hace mucho tiempo en el rubro y cuando alguien les dice, ok, te doy mi propiedad pero no te la doy en exclusiva, no saben cómo revertir esa objeción. No saben cómo negociar esa parte. Entonces, acá es donde vamos a hacer hincapié en mejorar los procesos ya existentes. Por un lado, identificar, sentarnos y pensar, bueno, estoy haciendo esto y esto y esto. ¿Qué le puedo sumar? ¿Qué puedo sumar? Por otro lado, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué parte de mis procesos puedo mejorar? Obviamente, ni hablar de que tenemos que contar con procesos. Si no los contamos, no podemos hablar de un negocio profesional. Eso está, pero súper claro. Y por último, esto de estar 100% comprometido con tu negocio. Si queremos reenfocar y queremos empezar a elevar los recursos de afrontamiento, no van a llegar resultados para que recién ahí empiecen a sentirme bien y a hacer buenas acciones. Primero, para elevar los recursos de afrontamiento, tengo que comprometerme al 100. Desde ahí puedo empezar a identificar todo esto que estamos hablando. ¿Qué cosas nuevas puedo hacer? ¿Dónde están las acciones que puedo mejorar un poco? ¿Sí? Pero esto también me gustaría que empecemos a pensar de forma bien clara qué cosas podemos hacer. Acá veo un comentario de Daniel que dice, mucha gente joven piensa que las nuevas plataformas no usan las personas con poder adquisitivo. Sin embargo, veo que todas las personas mayores de todos los niveles se la pasan en TikTok. A ver, no sabemos dónde van a estar las oportunidades, no sabemos dónde va a aparecer ese futuro cliente. Pero Además, la realidad es que hay gente que no es joven y que tiene un nivel capaz adquisitivo, que es el tipo de cliente al que vos estás buscando. Y no tiene TikTok para uso personal. Tiene TikTok porque tiene un nieto o tiene un hijo que una vez le pasó un video y le dijo bájatelo, o lo que sea, no importa. Es estar en el celular de la gente en diferentes canales de comunicación. Y además, bueno, el ejemplo de TikTok es muy específico, pero es una herramienta para generar contenido dinámico, divertido, fácil y entretenido para consumir, digamos. Puede ser un video de una casa, pueden ser fotos diferentes si se arma un video, o sea, hay muchísimas maneras de utilizarlo. Bueno, vos también utilizás TikTok, Pato, para tus redes, para hacer contenido dinámico. Y nada, y lo usás, digamos, para poder innovar esto de qué puedo utilizar nuevo para comenzar, ¿no? mirá, Pablo nos pone, he visto doctores cirujanos neurólogos en TikTok hablando de sus servicios. Sin duda. Entonces, hay un montón para hacer. El tema es que cuando nos quedamos en modo quejólogos, no encontramos estas oportunidades para hacer algo distinto. O Esa para pregunta que mejorar lo que haces ya estamos me haciendo. Este es un gustaría, poquito me para. gustaría saber. Yo acá Perdón, Pato. les quiero preguntar, quién cree que en este último mes estuvo 100% comprometido con su trabajo, con el negocio. 100%. ¿Quién cree que estuvo 100% comprometido? Que hizo todo lo que podría haber hecho y que estuvo al 100%. Acá Yo en conozco cuando ponen mayúscula. yo, acá donde cuesta, viste que algunos pongan yo, yo lo uso. No sé, acá no sé, acá no están respondiendo a TikTok, me parece, a la pregunta de Lu, de quiénes usan TikTok, más que. Sí, están respondiendo a la pregunta de Lu. Bien. La idea de esto es que. Buenísimo que usen TikTok, perdón. Acá Gregorio pone 10%. Buenísimo, ahí sí respondió a la pregunta de qué tan comprometido estás con tu negocio. Les repito, la idea es que sea algo de autoconocimiento, por así decir, este espacio, y que puedan decir, sí, yo estuve hasta tal instancia comprometido con mi negocio. Y ese porcentaje que falta va a ser la oportunidad de crecimiento que vamos a tener de acá al 31 de diciembre. De acá al 31 de diciembre. No va a ser esto algo para el año que viene. La idea con esto es que podamos cambiar el chip para mañana salir un poco mejores que hoy. De eso tiene que ver el enfoque. 90% pone Gisela. 90%. Vamos a buscar ese 10. Buenísimo, me encanta que puedan comentar esto de cuánto sí, cuánto no, cuánto le falta. Hay que ser muy sinceros, hay que reconocer lo que nos está pasando. Gracias. Uy, ¿y esto qué es AMI? ¿Es una herramienta? Ya empezamos con la tarea acá, en vivo, ¿no?
¿Qué es AMI? ¿Qué es AMI? Un amigo más. Este es una herramienta que va a ser su próximo amigo. AMI es acción masiva imperfecta. Acción masiva imperfecta. ¿Qué significa esto de acción masiva imperfecta? Significa tomar acción, por un lado, acción, es decir, empezar, iniciar. Si sentimos que estamos al 80%, bueno, vamos a empezar para recomprometernos a llegar al 100%. Entonces, lo primero es elegir una acción y empezarla. Segundo, que sea masiva. Es decir, si yo voy a empezar a difundir mis servicios, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo voy a hacer de forma masiva. Voy a poner por TikTok, por Instagram, por WhatsApp, voy a ir a tocar los timbres a toda la gente de mi barrio, voy a pegar carteles, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. ¿Y por qué imperfecta? Porque muchas veces tenemos esta creencia de que no es perfecto, así que ¿por qué voy a abrir una página de Instagram si no tengo un community manager y no está del todo bien? ¿O por qué voy a ir a tocar timbres si todavía no lo hago bien o no me siento cómodo? Ahí es donde AMI viene a romper con todo eso. AMI lo que te propone es tomar acción que sea masiva, es decir, por todos lados, todo lo que puedas, y que no necesariamente va a ser perfecta, pero sí te va a servir para salir de este estado de incertidumbre, para empezar a conectarte con algo distinto. Obviamente, pensalo, proyectalo, diseñalo, pero este es el concepto de AMI. Buscar todos los canales posibles para salir con algo, con una sensación distinta. Y no tiene por qué ser algo perfecto. No tiene por qué ser algo perfecto. Yo me pasó que conseguí muchos clientes por el Instagram. Y me pasa que no lo tengo perfecto, pero ni mucho menos que eso. Dicho sea de paso, me tocaba un chivo. Si les gusta esta charla, por favor suban una historia. @inmocoach es mi Instagram. @tocobroker creo que es el Instagram de Toco. Si usan las redes y les está sirviendo esto, síganos. Y bueno, @inmocoach. Pedido. Ahora pasemos los links. Ahí, Luz, si podés conseguirnos Bien. los links en los Instagram, así nos siguen directo. Quería hacer un comentario, Pato, en base a lo que decís de esto de acción masiva imperfecta. Que bueno, hay que tomar acción, hay que tratar de hacerlo masivo, o sea, agarrar todos los canales de comunicación que podamos para que la gente se entere de esta acción. Y después esto de que no tiene que ser perfecta, ¿no? Como para que pueda entrar en un ciclo de control, de revisión, de poder mejorarlo y demás. En el último webinar hablamos del miedo al éxito, del miedo a quizás no avanzo porque no es perfecto, porque no me voy a poder quizás hacer cargo si me va bien y demás. Muchas veces creo que también esto puede estar conectado, corregime si me equivoco, de, no sé, no me hago una cuenta de Instagram como canal de comunicación para hacerlo masivo, porque no tengo un community, porque no sé cómo hacer las mejores imágenes o no sé qué decir. Y eso también tiene que ver con, ok, no estoy accionando porque le tengo miedo justamente al resultado que va a generar. Puede ser que tenga algo que ver, alguna relación con a mí. Totalmente. A ver, hay gente que le pesa más el qué dirán que sus propios objetivos. Le pesa más el contexto, lo que está pasando, le pesa más su propia imagen, esto de no, pero ¿cómo me voy a poner yo a hablar frente a una cámara? Que la posibilidad de tener éxito. Les estamos diciendo, y ya lo saben, hay muchos agentes que tienen éxito por simplemente subir unas historias o subir unos TikToks, obviamente cada vez lo hacen de forma más profesional, pero por empezar de alguna forma, y no lo hacen. AMI te invita a empezar con lo que puedas, con lo que tengas, pero empezá con el compromiso al 100 de que lo vas a hacer de forma masiva. Y va a ser imperfecto. Y amigate con que va a ser imperfecto. Amigate con que el primer video que subas no va a estar del todo bien. Y el primer no va a ser el mejor. Es probable, va a pasar. Pero vas a empezar y vas a tener algo sobre lo cual trabajar, sobre lo cual optimizar todo el tiempo. Eso es lo que te invita a hacer AMI. Y espero que usen esta herramienta para meterle, para que sea el puntapié para salir de este estado y digan, bueno, ¿con qué AMI, con qué acción masiva imperfecta voy a salir a cambiar las cosas, a reconectarme conmigo y a buscar llevar ese 80% o ese 75% o ese 10%, llevarlo al 100%? Pero Eso, habíamos arrancado con aprendizaje y y enfocar, enfoque. ¿no? Foco y Aprendizaje y aprendizaje. enfoque. Ya vimos Esta todo lo es, que tiene que ver con el foco y ahora la parte más importante. nos queda esta segunda parte, esto que hablamos de, ok, por un lado está el enfoque que tiene que ver más con
la parte emocional de volver a comprometernos con el negocio. Pero por otra, está esto de aprender para esto que estamos hablando de elevar nuestros recursos de afrontamiento, ¿sí? La capacidad de aprender. Primero, para empezar a hablar de la capacidad de aprender, tenemos que hablar de si creemos que podemos aprender o no. Si creemos que podemos aprender o no. Escucho mucha gente que dice, no, yo estoy grande para usar las redes. Ahí es donde la capacidad de aprender bajó y tiene una capacidad de aprender muy baja. Entonces, primero, tenemos que saber que tenemos la capacidad de aprender. La neurociencia dice que hay un concepto que se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Cuando aprendemos algo, esto lo hablamos también un poco del webinar pasado, cuando aprendemos algo, nuestro cerebro genera conexiones neuronales en el cerebro. ¿Qué pasa? Esa capacidad de generar nuevas conexiones neuronales se mantiene hasta el último día de nuestra vida. Se dice que disminuye un 10, 15, 20, entre 30 y 10% era lo que disminuía cuando estamos ya en los últimos años de nuestra vida. Y ni siquiera les hablo de 30, 40, 50, 60 años. O sea, cuando estamos llegando a los últimos días de nuestra vida, ahí recién baja un poco esa capacidad, como dice Florencio, de hacer sinapsis. Pero antes tenemos la capacidad de aprender casi intacta. Tenemos que saber esto. La neurociencia dice que tenemos la capacidad de aprender. Es momento de que lo sepas vos, de que lo creas. Tenés la capacidad hoy de aprender a hacer un embudo de ventas, tenés la capacidad de aprender a usar las redes, tenés la capacidad de aprender a negociar, tenés la capacidad de aprender a revertir objeciones cuando te dicen que no trabajan en exclusiva o no te quieren dar la comisión que vos querés. Tenés la capacidad de aprender todo eso. Ahora, ¿qué es lo que hay que aprender? ¿Qué hay que aprender concretamente? ¿En este momento tenés tu dinero? Esa es la pregunta. Primero, ¿qué habilidades nuevas tengo que aprender? ¿Qué habilidades nuevas tengo que aprender? Es probable que si queremos tener éxito, no solo tenemos que enfocarnos, sino también tengo que aprender a gestionar mejor mi tiempo, por ejemplo. Es probable que tenga que aprender a negociar, porque de vuelta, esto veo mucha gente que trabaja en no exclusiva, y eso es porque no tenemos del todo en claro cómo negociar esa situación. Y vamos a esto, si yo como agente no puedo negociar la exclusividad de algo, ¿por qué el cliente va a pensar que voy a poder negociarlo al mejor precio? Si ni siquiera puedo negociarle frente a él, que en teoría el cliente no tiene habilidades de negociación. Entonces, ¿qué habilidades tengo que aprender? Negociación es una, puede que sea oratoria, puede que sea aprender a comunicar una propuesta de valor. Esto también, si yo a la gente le pregunto, a los agentes les pregunto, ok, ¿por qué debería trabajar con vos? No, bueno, porque en mi servicio yo soy muy transparente, yo soy muy confiable. Ok, me estás hablando de vos, pero ¿qué beneficios me trae eso a mí? ¿Qué beneficios me trae eso a mí? La gente no sabe, o no tiene, o la tiene, pero no sabe comunicar una propuesta de valor. Esto también es una habilidad que tenemos que empezar a incorporar. Hay un montón de habilidades. Esta es la pregunta que deja planteada. ¿Qué habilidad tenés que aprender vos? Si es gestión del tiempo y productividad, si es negociación, si es ventas. ¿Qué habilidad tenés que aprender vos? ¿Qué habilidad tenés que aprender vos? ¿Qué herramientas es la pregunta número 2? ¿Qué herramientas concretas tenés que incorporar? Herramientas de gestión del tiempo, herramientas de redes sociales, herramientas como TikTok, herramientas como un embudo de ventas, visitas 360, el uso de drones. ¿Qué herramientas concretas tenés que incorporar? Lo primero habla más de la parte interna, ¿sí? De mis habilidades, y lo segundo habla más del contexto, de mi negocio. ¿Qué tengo que incorporar a mi negocio? La pregunta 3 nos invita a pensar, con esto de la capacidad de aprender, ¿qué aprendí de todo esto? ¿Qué aprendí de todo esto? Si hay algo que aprendí del contexto, si hay algo que aprendí de mí mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque si de todo esto que pasó, de todo este contexto, todo lo que está pasando, logramos aprender algo, eso lo vamos a guardar en nuestro baúl de herramientas. Y cuando pasen situaciones que aparentemente sean de crisis, voy a poder ir a mi bagaje de experiencias y enfrentarlo con nuevos recursos de afrontamiento. Porque si yo no aprendo nada de esto y me quedo en modo quejólogo diciendo, no, fue todo esto una crisis, fue una catástrofe y no tuve resultados, no aprendí nada. Y cuando venga la próxima crisis, que probablemente, no sabemos si en 5, 10, 15, 20 años aparezca una de nuevo, vamos a volver a caer en el mismo patrón de volver a convertirnos en quejólogos. La pregunta 3 nos invita a decir, ok, ¿qué me puedo llevar de todo esto? Para que cuando vuelva a pasar una situación similar, no cometa 2 veces el mismo error. Y la pregunta 4, ¿dónde están las nuevas oportunidades? Con todo este cambio, con todo esto que pasó, ¿dónde hay nuevas oportunidades? Acá estuvo presente, lo vi en un comentario, Facu Vile. Lo invito
invito a todos a que lo sigan en Instagram. Facu Vile es una gente que inició un negocio inmobiliario sin un espacio físico. Creo que hasta, no sé si está por acá, pero lo vi el otro día en Instagram, sin computadora. Lo inició solamente con un celular. Inició un negocio inmobiliario y que le va bien y que tiene resultados. Acá está Facu, gracias Facu, qué bueno tenerte presente. Inició un negocio solamente con un celular, ni siquiera con una oficina física. Entonces, si se puede tener resultados solamente con un celular, sin oficina física, ¿qué excusa tenés vos que probablemente tengas una oficina, que tengas equipo de trabajo, que tengas una computadora? Pregunta 4. ¿Dónde están las nuevas oportunidades? Tenemos que empezar a reconfigurar el cerebro para percibir las nuevas oportunidades. Facu, ahí va. Sí, que ponga la cuenta, así lo seguimos. 10.000 seguidores tiene, ¿eh? Una cuenta espectacular, comparte valor todo el tiempo. La recontra recomiendo que lo sigan. ¿Dónde están las nuevas oportunidades? ¿Dónde están? Con todo esto que hablamos. Bueno, a ver, conocí muchos agentes que fueron quejólogos, pero también conocí muchos agentes que se asociaron, por ejemplo, con abogados de divorcios que les pasaron un montón de parejas que de golpe se tenían que mudar separadas y la rompieron con un montón de alquileres o con casas nuevas que tenían que ir a nuevas casas. Entonces, ¿dónde estuvieron las nuevas oportunidades? O con esto que hablamos hoy de los programadores y estas nuevas personas que de golpe empezaron con toda esta situación a generar ingresos y tienen que de golpe invertir. Ok, ¿dónde están esas personas? ¿Cómo me puedo conectar con esas personas? ¿Cómo me puedo conectar con esas personas? ¿Dónde están las nuevas oportunidades? Creo que estamos hablando mucho, mucha información, mucho que pensar. No. Está bien, siento que estos 4 puntos de punto de partida son como ahí puso Facu el Instagram. Siento que es como el paso 2 a todo lo que vimos antes. O sea, me parece que este chequeo, ¿no? De, bueno, abrir el panorama y decir qué habilidades nuevas tengo que aprender. O sea, para entender qué habilidades nuevas tenés que aprender o qué herramientas tenés que incorporar, primero tenés que haber hecho el paso anterior, que era, ok, entiendo primero qué es lo que me está pasando, lo acepto, lo incorporo. Cuando entiendo qué es lo que me está pasando, digo, bueno, ¿qué puedo aprender para generar más recursos de afrontamiento? En base a eso, de lo que tengo, ¿qué es lo que puedo mejorar? ¿No? Cómo generar acción, tomar acción y hacer esta acción masiva imperfecta por todos los medios que pueda, salga como salga. Como dijeron también acá uno de los agentes que dijo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, hay que arrancar como sea, como podamos, con lo que tenemos y en base a eso ir mejorando. Después, la tercera pregunta de qué aprendimos de todo esto, y ahí es donde arranca de nuevo el flujo de, bueno, controlo, reviso, entiendo qué aprendí y detecto las nuevas oportunidades. O sea, siento que es un montón de tarea esto a nivel personal, porque el chequeo, como dice en la primera, dice habilidades, y en la segunda dice herramientas. O sea, es a nivel personal, a nivel profesional, o sea, se desglosa en absolutamente todo, porque la realidad es que nosotros somos las mismas personas cuando nos ponemos una camisa y vamos a la oficina y cuando llegamos y abrimos la puerta de nuestras casas somos la misma persona. Entonces, siento que es un trabajo de un todo y que los resultados también se ven en ambos aspectos, ¿no? En lo personal, en lo profesional, en donde sea. Lo que resume todo eso me parece que es, si quieres que las cosas sean diferentes, vas a tener que hacer las cosas diferentes. Las vas a tener que hacer diferentes desde quién sos vos y desde lo que haces también. Si querés que las cosas cambien, tenés que cambiar las cosas. Ese es el concepto que estamos trabajando en este espacio. Apoyado y sustentado, como les digo, en las neurociencias, en la psicología. Vamos a ver una última herramienta de esto que estamos hablando con respecto a las neurociencias y la psicología. El SAR. ¿Qué es el SAR? ¿Alguno sabe ahí en el chat lo que es el SAR? Mientras nos van poniendo qué es el SAR, esto es como AMI. De repente Pato te tira como estas siglas, estas palabras, que está bueno porque es fácil después para llevártelas, identificarlas. Bueno, ahí ya Laura está poniendo no pone idea. Gracias, Laura. Quiero ver que, bueno, no o sí. Susana, gracias por avisarnos. Muy gentil. Bien, el SAR es el sistema de activación reticular. Sistema de activación reticular. ¿Qué es eso? ¿Qué es el sistema de activación reticular? ¿Qué quiere decir eso? Acá Daniel pone, no conozco el SAR. Sistema de activación reticular.
¿Alguna vez les pasó que, por ejemplo, se compraron un auto o empezaron a querer un auto y de golpe empezaron a ver todos autos del mismo color? O sea, me compré un auto rojo y de golpe en la calle veo todos autos rojos. A mí, por ejemplo, me pasó que hace poco varios de mis amigos empezaron a tener hijos y de golpe veo criaturas por todos lados. Creo que estamos invadidos por mini humanos que están por todos lados, básicamente. ¿Alguna vez les pasó esto de que se les metió algo en la cabeza y de golpe lo empezaron a ver en todos lados? Quiero ver si les pasó. Pasa mucho con Florencio. Ahí va. Sí, bueno, Laura, sí, pasa, ¿vieron? ¿Por qué pasa? ¿Por qué nos Sí, pasa eso? como dice María, tomamos conciencia de algo y de repente lo empezamos a notar. Siempre estuvo ahí, nada más que de repente enfocamos. ¿Por qué nos pasa? ¿Qué significa esto del SAR? El sistema de activación reticular es el encargado en nuestro cerebro de filtrar la información, que recibimos del medio. Les voy a comentar algo. Ustedes cuando están viendo este webinar probablemente estén viendo la pantalla, pero también están viendo un montón de otras cosas. Están percibiendo, sin prestarle atención, la habitación en la que están, los muebles que tienen atrás, están percibiendo si hay una persona atrás. O sea, hay un montón de cosas que también, sin darse cuenta, están viendo. El SAR lo que hace es filtrar toda la información, todo el ruido, para que ustedes perciban aquello en donde se están enfocando. Entonces, el SAR lo que va a hacer es funcionar como este filtro que deja afuera lo que yo no estoy preparado para percibir, lo que yo no estoy programado para percibir. Eso significa que básicamente va a ingresar al sistema, va a ingresar a mí todo lo que yo esté preparado para recibir. Si yo estoy en modo quejólogo, todo lo que el SAR me va a permitir recibir va a ser noticias en las cuales el país está para atrás, personas que me digan que no, es una crisis completa, la televisión que me va a decir, no, esto está cada vez peor. Y eso es por cómo yo estoy programado, cómo mi SAR está funcionando. Por otro lado, si yo estoy en modo, con todo esto que vimos, trabajar sobre mí, mejorar mis acciones, aprender, elevar mis recursos de afrontamiento, probablemente mi SAR esté preparado para recibir oportunidades todo el tiempo. Y me va a permitir encontrar esa persona, esa frase, ese sistema, esa herramienta, eso que antes no estaba viendo, pero que ahora sí, que ahora algo se desbloqueó en mí, que mi SAR está dejando que entre esa información, que antes estaba dando vueltas, estaba orbitando, pero como yo estaba en modo quejólogo, el SAR no permitía que entre. Al reconfigurar la mente y empezar a incorporar todo lo que estuvimos hablando hoy, vamos a trabajar sobre el SAR y sin darnos cuenta, y casi sin ser conscientes de esto, o sea, el trabajo va a ser consciente, pero va a tener un beneficio subconsciente, que es que de golpe van a empezar a entrar en nuestro sistema oportunidades que estaban ahí, pero que antes no las veíamos. Por eso es tan importante trabajar el SAR. Actúa como nuestro buscador, Google, exactamente. Bueno, neurociencia, sin duda, todo lo que están poniendo ahí, filtra la información totalmente. La tienen muy clara en el chat, muy contento. Me encanta, sí. Bueno, ¿cómo se conecta esto muchísimo con todo lo que venimos hablando hasta ahora? O sea, es como entender cuando empezamos a hablar del lenguaje que crea realidades y de lo que nos decimos a nosotros mismos, lo importante que es la frase motivacional, como dijiste vos, pero llevado a la práctica con todo lo que aprendimos hoy. ¿Cómo se reduce a esto, no? A tipo, me voy a comprar un auto de X modelo, de X color, por ejemplo, rojo, y de repente veo autos rojos por todos lados, y con las oportunidades entendemos que, por lo que vos decís, Pato, funciona así. O sea, si estoy dispuesto a visualizar oportunidades y poder subirme a ellas, agarrarlas o entenderlas, de repente voy a ver más oportunidades donde antes no las veía. Totalmente. O sea, hicimos un camino tremendo desde el contexto, dónde hacemos foco, si afuera o en los recursos que tenemos. Hablamos sobre el enfoque, sobre AMI, sobre las habilidades que tenemos que aprender, sobre los recursos que tenemos que incorporar, la capacidad que tenemos de aprender. Hablamos del SAR y todo esto nos lleva a lo siguiente. ¿Para qué haces lo que haces? Percibo que muchos agentes se quedan con mucha rumiación mental con todo esto que está pasando y muy enfocados en el corto plazo y en el día a día, y aparecen todas estas emociones y se olvidan la razón por la cual empezaron. Entonces acá es volver a conectarse con eso. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué estás en este rubro? Otra pregunta que me gustaría ver si alguien nos puede compartir en el chat. ¿Cuál fue una oportunidad en la cual te sentiste pleno, satisfecho, realizado dentro del rubro? ¿Cuál fue tu mejor experiencia como agente inmobiliario?
¿Cuál fue tu mejor experiencia? Quiero que alguien me comparta cuál fue su mejor momento como agente. Vender. Ok, pero ¿qué situación? ¿Qué situación? Si aportaron valor a un cliente, si ahí va, la confianza del cliente, si dieron un servicio, si un cliente lo mudaron por primera vez y estaba muy agradecido. Coméntenme, ¿cuál fue la situación que les generó satisfacción, alegría, Y además pasión, pasa orgullo? mucho esto en el rubro de que los agentes manejan situaciones que para la vida de la gente son muy trascendentales. O sea, cambiar de hogar, adquirir un hogar, alquilarlo, son cosas que pasan que son muy importantes, movilizantes. La gratitud del Exactamente. cliente, la recomendación. Ahí va. Ahí va. Y muchas veces nos olvidamos de todo esto. Mirá, le vendí su primera casa a un cliente. Muchas veces nos olvidamos que somos parte de la vida de las personas y somos parte de momentos de transición, momentos que se quedan muy marcados en las personas. Se acuerdan mucho de cómo fue la experiencia de su mudanza o de su primera casa. Tenemos que ver llorar a dos jubilados por poder comprar su casa humilde, pero primera casa. Buenísimo, Sandra, buenísimo. Qué bueno todo esto, chicos. Hay que volver a conectarnos con esto. Sí, Volver a además, conectarnos. si te fijas, los 20 agentes que respondieron a esta pregunta tienen algo en común que tiene que ver con el cliente sintiéndose feliz porque es una situación realmente muy cambiante, o sea, muy importante en la vida del cliente y la recomendación, el que el cliente haya vuelto, ver la satisfacción del cliente porque siente que hicimos magia, dice Marcelo, me encantó ese. Siempre volver a conversar con los clientes porque quedó mucha confianza, porque claro, en una situación así tan sensible, que tan movilizante, se genera como una confianza con el agente. La invitación es que se conecten con esa emoción, con ese estado, que no se olviden de eso, que por eso empezaron, porque por eso están trabajando. Está bien que todos queremos generar ingresos, todos queremos ganar dinero, está perfecto, pero también atrás de eso hay algo más profundo, más humano, y que muchas veces Sí, nos yo creo olvidamos que, que estamos aportando ese servicio. y a la hora de la venta, lo digo desde el otro lado, porque yo no soy agente inmobiliario, pero a la hora de conversar con un agente inmobiliario, se nota mucho cuando ese agente o esa agente está conectado con ese propósito, con el motivo por el cual se dedican a lo que se dedican, ¿no? No da lo mismo. O sea, Una me gente parece con que genera propósito es mucha una comunicación. gente con entusiasmo, que sabe que está dando un servicio. Entonces, como sabe que está aportando un bien al otro, te va a querer revertir las objeciones porque sé que te estoy aportando, que si me contratás a mí va a ser la mejor alternativa, que realmente te voy a ayudar. Desde ahí es donde trabaja una gente con propósito. Una pregunta que hago siempre, quiero que me respondan esto, ya estamos cerrando, últimos 3 minutitos. Quiero que me respondan esto. ¿A alguno le pasó que antes de cerrar ya estaba pensando en qué gastar el dinero? ¿O lo gastó antes de cerrar? ¿A alguno le pasó que gastó el dinero antes de cerrar? Pasan Póngame sí. muchos rubros ese también, ¿eh? Bueno, sí, buenísimo. Bien. Todo el tiempo, dice ¿Qué Florencia. pasa con Sí, eso? sí. ¿Qué pasó con eso? Es probable que si no estamos conectados con el propósito y con la visión, terminamos gastando el dinero antes de que llegue o lo gastamos en otras cosas en vez de reinvertirlo en nuestro negocio. Muchas veces tiene que ver con esto del propósito, de la visión que tenemos. Si somos agentes conectados con nuestro propósito, con nuestra visión, vamos a estar seguros, vamos a dar un buen servicio, vamos a invertir en nosotros porque sabemos que lo que tenemos vale, que importa, que podemos ganar dinero y que podemos ganar dinero haciendo felices a las personas. Y ese es el mensaje final con el cual quiero despedir este webinar. Obviamente pueden hacernos algunas preguntas si quieren dialogar, pero eso me parece lo más importante. Volver a conectarnos con lo lindo de nuestro trabajo, lo lindo de nuestro negocio. Bueno, Pato, este es un momento en el que si quieren hacernos alguna pregunta, la vamos a tomar en vivo. Ahí Lu les va a pasar de nuevo el Instagram de Pato y el nuestro, que ahí lo volvieron a pedir. Laura, felicitaciones, que se recibe martillera en mayo. No, a lo que voy es, pueden hacernos preguntas, pero nada, fue increíble todo el ida y vuelta que hubo en este webinar de nuevo, igual que en el anterior. Les vamos a mandar después la grabación. Pero les queremos agradecer porque hubo muchísimos testimonios y comentarios y participación, que eso es lo que hace que estos encuentros sean excelentes para nosotros. Creo que Pato habló por los dos, lo disfrutamos un montón, porque estar escuchando esto, por ejemplo, recién cuando hablábamos del propósito, de que todos más o menos estaban hablando de lo mismo, o sea, el propósito que los une, qué los llevó a dedicarse a lo que se dedican, nada, para nosotros es muy importante poder escucharlos de ese lado, así que les queremos agradecer por Vuelvo a tirar, participar. Sí, si les gustó, si les aportó,
arróbennos, suban historias, queremos crear movimiento en las redes. Y también, igual que Yami, yo también la pasé muy bien, me encanta hablar de estos temas, me encanta compartir, me gusta retroalimentar y aprender también de ustedes, de la experiencia que tienen, de cómo están, cómo se sienten, y cualquier granito de arena que podamos hacer desde Toco, desde ImoCoach, para ayudar y aportar, felices de poder sumar ese poquito extra. Quería meter un podcast. Ramiro, me diste Bueno, muchas ganas de podríamos grabar un hacer, podcast. ¿no? Sí, 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 podemos hacer el nuevo, sí. Ojo que Me sale el gusta, podcast Toco ImoCoach, me gusta. me gusta eso. 5 minutos diarios a la mañana para arrancar positivos y con ganas, pero específico del rubro. Me Y encantó. específico de Listo, rubro. Sí, 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 me gusta, me gusta. Bien, lo gracias, tomamos. gracias, Rami. Tomamos la iniciativa. Bien, de mi parte nada más. Bueno, ¿estamos para cerrar? ¿Están todos para Vamos para cerrar? cerrar. Vamos, Bueno, chicos, Juan. muchísimas gracias a todos los que participaron. Ahí está el Instagram de Pato en pantalla. También está su email y su teléfono en caso de que quieran contactarlo para poder desarrollar sus equipos con un gran coach que es Pato y tenemos el placer de que esté con nosotros en estos eventos. Así que, bueno, vamos a dar por finalizado el evento y quedamos en contacto para el próximo webinar con Pato ImoCoach.